Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues estamos en la presentación de otra obra y también agradecer al Grupo Planeta justamente en la presentación de Las Heridas en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues voy a ceder el uso de la voz a la maestra Alejandra Tello Mendoza, quien es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que nos haga el favor de moderar esta mesa y presentar a nuestros integrantes de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Hola, hola. Sí. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro Las Heridas, una novela, créanme, bastante interesante y apasionante del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para presentar la novela nos acompañan el licenciado Gerardo Asensio Rubio, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. Y el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Bienvenido. Pues, sin más preámbulos, vamos a ceder el uso de la voz a los presentadores de esta novela para que nos den sus impresiones. Vamos a, en primer lugar, a escuchar al licenciado Gerardo Asensio hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno. ¿Ya se escucha? Ya, ahora sí, ya. Antes que nada, quiero agradecer al magistrado Felipe de la Mata por esta invitación, por tener la primicia de este libro, por tener la oportunidad también de hacer una especie de vista hacia atrás, de hacer una retrospectiva a lo que ha sido la historia política reciente de nuestro país. Este libro es un vistazo de vistazos, porque no es solamente una mirada la que recupera todo este periodo, sino es la mirada de dos personajes en particular, pero de diferentes actores en lo general. Esto me dio la oportunidad también, de alguna manera, de recordar ese tiempo donde empezamos a ver cambios, a gestarse cambios que más adelante se consolidarían en nuestro país y que ya nos hacen tener el país que actualmente está ante nuestros ojos. Entonces decía que antes que nada quiero agradecer esta invitación, aunque he de decir que este no es el primer libro que escribe el magistrado, sí es su primera novela, pero no es su primer libro, porque una treintena de ellos atestiguan su oficio y su interés por las letras. Toda su biografía anterior abarca temas que tienen que ver con su profesión, las leyes, la política, las elecciones. Bueno, estos temas siguen aquí explorándose, solo que la mirada cambia, o debería decir, las miradas. Felipe nos invita, a través de su prolija narración, a hacer un viaje a veces detallado, a veces una verdadera tour de force, pero siempre un viaje. Y como dice el lugar común, si no hay viaje, no hay novela. Un viaje por los recuerdos, un viaje por la vida de los protagonistas, un viaje por los permanentes conflictos interiores, por las dudas, por las esperanzas. En este transitar somos capaces de ver el barrio infantil, la ominosa Ciudad de México como un enorme palimpsesto, el cual acumula capa sobre capa, lecturas y relecturas del presente y del pasado, capas que se diluyen con la lluvia veraniega, un bache en la calle de Molinos, un sismo, la excavación del metro o un viaje a Tixla, y que traen evocaciones inevitablemente nostálgicas. Porque este también es un tránsito en el sentido estrictamente nostálgico, es un dolor por todo aquello que se ha perdido. Así,
En este ir y venir entre un personaje y otro, se van tejiendo las historias personales inevitablemente ancladas a la gran narrativa nacional. Digamos entonces que viene resultando como un ejercicio de microhistoria donde los aconteceres personales son significativos y continentes de la gran historia. A su manera también son la relatoría del tránsito de las izquierdas en nuestro país, de los diferentes movimientos que las marcaron. Aquí cobra especial significado ese tránsito a Tixla, tierra de guerrero, tierra de guerreros, tierra de guerrillas. Y a su evocación y vocación aparece también la normal de Ayotzinapa y resuenan las voces de Genaro Vázquez en esta narrativa. Este es, pues, el viaje novelado, y bueno, me faltó mencionar a Lucio Cabañas, que también aparece. Este es, pues, un viaje novelado donde se agrupan mujeres, amores, desamores, nacimientos y muertes, pero también es la paciente calma, el recuento total, el hecho de la agonía, la cama del último y quieto viaje. Porque este libro, en esa alternancia casi dialéctica entre sus dos protagonistas, de sus diferentes voces y orígenes, esa confluencia que los une en el tiempo y el espacio, nos da la síntesis, no solo de ambos personajes y circunstancias, sino de una época también de encuentro y desencuentro, de rompimientos y alianzas, de la caída del mito del partido imbatible, del régimen a prueba de todo. Es la época de la emergencia, de la insurgencia en las calles, de esa elección que es parteaguas en nuestra historia reciente, de la presencia de Cárdenas, de Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez como los rostros de una izquierda cuyas batallas ahora son discursivas. Este viaje a Tixla es, pues, el retorno al lugar donde finalmente se reencontrarán dos Méxicos. Vivimos todos esos momentos, todas esas páginas, para enterarnos finalmente que presenciamos esos últimos e inacabables momentos entre la agitación y la resignación de la agonía, el sueño, el reposo, a ese preciso punto donde el tiempo ya no cuenta, donde la palabra ya no expresa. Y solo queda refugiarnos en el amor y en los recuerdos, que con frecuencia suelen ser los mismos, en evocar a las personas buscando la justeza. Páginas atrás, Alfonso, nuestro personaje y viajante, pensaba en lo triste que debe ser morirse cuando súbitamente adoptas esa nueva condición de difunto. Nos dice textualmente, qué pinche debe ser estar encerrado en esa cajita y saber que afuera hay un mundo maravilloso. Pero saber que ante este destino, y aunque los logros puedan parecer modestos, siempre redime haber tenido una vida de luchas profundas, de esas que dejan una huella pequeña, pero indeleble en el breve lapso que nos concedió la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gerardo Asensio, por tan magníficas palabras en relación a la obra del magistrado. Vamos a escuchar ahora a el licenciado Juan Enrique Ibarra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bienvenido, magistrado Felipe de la Mata, también a quienes representan la editorial de esta espléndida obra del Grupo Planeta. Por principio de cuentas, me da mucho gusto estar aquí en este salón que tiene un nombre espléndido, muy vinculado, ha sido el mayor benefactor de nuestra ciudad y de lo que fue el Reino de la Nueva Galicia, el Salón Fray Antonio Alcalde. Ahora que se inauguró la FIL, que me correspondió a mí hacer la declaratoria de apertura de la misma, esbocé, y ahora que España es la nación invitada, Fray Antonio Alcalde fue, lo mencionó el poeta Gutiérrez Nájera, un español, pero de la raza de los buenos, de los misioneros altruistas positivos. A él se debe la erección de esta Universidad de Guadalajara, que se abrió en 1792. A Fray Antonio Alcalde le correspondió descentralizar la educación superior
porque antes de esta universidad solo existía la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, fundada en 1556, y que reiteradamente se oponía a la erección de esta universidad. Y alcalde, además, aquí fue el primero que fundó escuelas para niñas y niños indígenas, y les daba libros, les daba enseres para su educación. Entonces, es un beneplácito estar aquí, y me da mucho gusto estar con un actor central como el magistrado, que además no es muy común el abrazar la vocación de justicia, de impartición de la justicia electoral y tener las dotes, la prosa, la literatura. Dice él en su libro que le da gusto tener 52 años. Qué bueno, porque seguramente ya pasó lo que Shakespeare decía en la obra del Rey Lear, que la edad ideal del varón eran 48. Y al preguntarle el rey al bufón, ¿y por qué 48? Porque, majestad, el varón a los 48 años todavía despierta pasiones en las mujeres y no se enamora bobalicónicamente de ellas. Y los 50, eso dijo Shakespeare, está escrito en el Rey Lear. Y los 52, ustedes lo saben, es el ciclo mágico de los mayas, era el año de festejar una nueva etapa de vida, y los 52 años es para el ser humano llegar a la madurez, llegar a la perfección, llegar con toda la inteligencia, la mesura, la pasión. Qué bueno, Felipe, que cumples esos 50 años. Ahora, Gerardo hizo una muy buena descripción de la novela. Yo le pedí permiso al autor para que me permitiera hacer un recuento muy sucinto, porque 50 minutos es muy poco para tratar el tema que nos llevó al mayor debate político en este país desde 1812 hasta el año 2000, 200 años. ¿Por qué? Porque en 1812 se hicieron las primeras elecciones, fruto de la Constitución de Cádiz. ¿En qué ciudades hubo elecciones para elegir ayuntamientos por vez primera por la gente? En la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. En la Ciudad de México compitieron el partido de los americanos y el partido de los europeos. Ganaron los americanos. Y Lucas Alamán, que es un extraordinario escritor, sin lugar a dudas muy conservador, y hay muchas páginas de él en su obra Historia de las Revoluciones, de 1808 a 1830, narra cómo fueron esas elecciones en la Ciudad de México. Dice, fueron un desorden, fueron un caos. Había a la vuelta donde estaban las mesas de votación, aguadores, que era un oficio muy modesto, repartiendo propaganda, incitando a votar por determinado partido político. Y al final, cuando se abrieron las urnas, hubo más votos que los que estaban inscritos en las listas de parroquia. Y dice, entonces los que perdieron, los europeos, se fueron al Zócalo, a lo que sería el Zócalo, a protestar y al pedirle al virrey que anulara esa elección. En Guadalajara no hubo problema porque aquí hubo una empatía entre las élites económicas, eclesiásticas, de comerciantes. Se hicieron en 4 parroquias. Las parroquias hacían las elecciones. Por eso nuestras votaciones son en domingo, después de ir a misa y al final el Te Deum. Aquí se hicieron en Sagrario Metropolitano, en Mexicalcingo, en el Santuario y en el Templo de Analco. Y aquí no hubo ningún problema. ¿Pero qué pasó después? Fue la incesante queja. El tema central a que nos lleva Felipe con su inspiración y su talento literario es 1988. ¿En qué desembocó esa elección? Y ayer yo tuve la oportunidad, invitado por los hijos de exiliados españoles, de compartir la mesa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y le decía, y estaba Joaquín Almunia, que le tocó la transición en España, que aquí el personaje central en esta fase de la normalidad de la vida democrática electoral, el factor central había sido Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué ocurrió después de lo de Cuauhtémoc Cárdenas? Fue una elección atípica, es la única que se hizo en un miércoles, nunca volvieron a hacerse el miércoles, no resultó previsto. Luego, fue una elección con una controversia, una polémica, él dice, con la percepción casi generalizada del fraude. Y además hay otra cosa, era la autocalificación. Y fue un colegio electoral, porque hay 2 modelos para calificar las elecciones.
que en la historia se han dado grandes debates. La autocalificación desde 1824 hasta el año 2000, en que se aplicó la heterocalificación, y en el 88 el colegio electoral, de los que éramos, me incluyo, hablo en plural porque yo era diputado electo, de los 500, y los 500 conformábamos el colegio electoral, era un infierno, se tomaba la tribuna media hora y ya se suspendía la elección y todo fue recurrente. Y evidentemente a la hora de cotejar los resultados de diputados con los resultados presidenciales eran diferencias abismales en perjuicio de la candidatura del ingeniero Cárdenas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de la elección? Hubo frutos inmediatos. Un gran legislador jalisciense, a mi juicio el más talentoso en los últimos 50 años del siglo pasado, José Luis Lamadrid, junto con Reyes Heroles, habían hecho la reforma política de 1977, a la que se refiere también Felipe. Y Lamadrid era diputado, yo integraba la comisión dictaminadora y así nació el COFIPE. Así nació el COFIPE en 1989. El Tribunal Federal no. Cuando la elección presidencial había un tribunal de lo contencioso administrativo electoral, pero sus resoluciones no eran vinculantes, eran simplemente recomendaciones. Cuando se discutió el COFIPE, fueron la sesión más prolongada que registra la historia legislativa. El discurso más brillante, más prolongado de un orador fue de un jalisciense, Mariano Otero, en 1842, cuando presenta su voto particular en las bases orgánicas de la Federación. La sesión del COFIPE, ininterrumpidamente, por acuerdo entre los partidos, duró 53 horas. Iniciamos, recuerdo, un viernes, terminamos un domingo. El suplicio era para los que estábamos en el debate, que era mi caso, porque no podías irte a dormir a los hoteles que se habían reservado enfrente del Seguro Social del siglo XXI. Y Felipe lo relata muy bien en toda su obra literaria. Fue un punto de quiebre en nuestra vida democrática electoral. Después habría de venir ya el Tribunal Federal Electoral con el presidente, el maestro, con Fernando Franco, pero antes con el maestro que estuvo inicialmente, que Fernando Franco participaba, el doctor de la Pesa. Ah, bueno, después. Con José Luis de la Pesa, y con Fernando Franco, que aportó muchísimo al modelo y que también teníamos mucha relación con él. Entonces, la obra muy recomendable, de veras, ya Gerardo la describió muy bien, Felipe nos platicará de la misma. Yo lo felicito y me felicito de estar aquí compartiendo estas reflexiones, cómo la cultura, cómo la literatura aportan mucho a una vida institucional. Obvio, este es un tema que no ha concluido, es un tema que todavía nos falta, ojalá lleguemos a lo que es el ideal de toda democracia, que las elecciones sean equitativas, objetivas, imparciales. Con esto se acabó la esencia del PRI gobierno. A mí me tocó todavía ser representante del PRI en la Comisión Federal Electoral y los del PRI éramos mayoría sobre el resto de los partidos y de los otros participantes. O sea, qué bueno que haces ese repaso, qué bueno que lo acompañas con letra, con prosa, por ellos nuestra felicitación. Y que en México tengamos claridad de que las elecciones deben de desembocar en la elección de gobernantes, en la legalidad y en la legitimidad. Y que también nos falta todavía una parte, lo que los españoles construyeron muy bien, la aceptabilidad de la derrota, la aceptabilidad del resultado electoral. Me sumo a las felicitaciones, magistrado, muchas gracias por invitarnos, ha sido un aprendizaje estar aquí compartiendo con ustedes en este salón esta conversación. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, don Enrique, qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Enrique Ibarra, coincidimos con usted, qué bueno que el magistrado hizo literatura de uno de los debates más importantes que hemos tenido en la historia del país, como nos reveló ya el magistrado en otras presentaciones, seguramente, bueno, hará, ¿no? Ya nos contará él de otro de los más importantes debates en 2006, pero mejor que el magistrado nos cuente, vamos a cederle el uso de la voz al autor. Muchas gracias, querida Ale. Antes que otra cuestión, quiero agradecer, voy a acercar esto un poco más, quiero agradecer en sobremanera a Grupo Editorial Planeta.
De verdad, lo he dicho en varias presentaciones, pero lo voy a volver a decir. Ni siquiera en mis, digamos así, sueños más guajiros pensé que fuera yo editado por la más importante editorial en habla hispana. De verdad, muchas gracias, Carlos Ramírez, por tu presencia. No sabes cómo te lo agradecemos. Por supuesto, David Martínez, muchísimas gracias por tu presencia. De verdad, nos honran muchísimo y muchas gracias por invitarme a presentar esta obra aquí en la FIL, que es sin duda el espacio más importante de las letras de habla hispana. Muchísimas gracias a don Gerardo Asensio y a don Enrique Ibarra. De verdad es un gozo enorme su presencia, un honor sin duda enorme también, y también a mi querida amiga Ale Tello. Les voy a confiar que Ale Tello, entre otras razones, está aquí porque ella era como mi grupo testigo. Es decir, ya ven que un científico cuando está haciendo su experimento, está haciendo un experimento de un lado y del otro lado tiene más o menos las mismas partículas, digamos, pero no, y está como probando de un lado y del otro, ¿no? A ver si las cosas cambian o no cambian. Ya Ale Tello fue mi grupo testigo toda la novela, junto con Nancy Correa. Ellas dos me hicieron el favor de leer una y otra vez esta novela. Nancy, yo creo que si Nancy la leyó 10 veces fue poco, entonces sale por lo menos 8, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que te agradezco muchísimo, querida Ale, todo lo que seguramente te hicimos de dolor de cabeza, ¿no? No, y también agradezco mucho la presencia de todos ustedes, de verdad, en este lugar. ¿Por qué me puse a escribir una novela? Bueno, la razón es muy simple. Es porque lo traía en el corazón desde hacía mucho tiempo. Es decir, uno no es que tú llames al libro. Si tú llamas al libro, o esa es mi impresión, probablemente el libro no venga. Tienes que esperar a que el libro te llame. Ya me doy a entender. O sea, una mañana, de repente, te das cuenta que el libro está listo para nacer. Yo tenía desde siempre, desde toda mi vida, la intención por escribir literatura. Yo escribí algunos poemas de joven, algunos cuentos, pero yo me ponía como el reto de escribir algo más. Y bueno, a los 48, ahora que lo decimos, empecé a escribir esta novela más o menos. Y bueno, la he publicado ahora que tengo 52. Quiero hacer notar que los 52 años efectivamente son una edad en la cual al menos yo me siento muy pleno. Y tan pleno me siento que para sorpresa de muchos hice algo espectacular para mí, para mis hijos, que fue, en memoria de los 52 años me puse un tatuaje. Es algo muy raro, ¿de acuerdo? Fui de esos pocos casos en los cuales tus hijos no quieren que te pongas un tatuaje, ¿no? Y te vas y te pones un tatuaje. Pues bueno, lo hice. Y era justo por el ciclo de la vida, ¿no? Es un ciclo en el cual terminaba un siglo, digamos, desde la perspectiva indígena, terminaba un ciclo de la vida y también había que recordarlo y ponderarlo. Y este ciclo para mí había sido muy benéfico al terminar, además, con este gran logro que fue mi novela. Me puse a escribirla porque el libro me llamaba desde hacía décadas. Me estaba impulsando a escribirlo. Los personajes de alguna manera existían en mí, existían en mis lecturas. Algunos de ellos, y de alguna manera en mi corazón. Por ejemplo, Ubalda, la personaje central, de alguna manera existió en mí desde que me enteré y leí la biografía de Araceli Pérez Darias, que fue una mexicana que murió en Nicaragua, en León, Nicaragua, asesinada por la Guardia Nacional Somocista. De alguna manera, en Alfonso están todas las miradas que de joven hice de tantas cosas y de tantos lugares. Incluso con algunos lugares que están ahorita cerrando en este ciclo de 52 años, paradójicamente se los cuento,
cerró Mr. Kelly's, que yo sé que aquí en Guadalajara es poco conocido, pero créanme, era un lugar muy icónico, una hamburguesería muy icónica en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y parte de la novela sucede en Mr. Kelly's, ¿no? Entonces, cuando cerró yo estaba, Dios, casi me pongo de luto. Por otro lado, en Alfonso están las miradas también de una sociedad muy diferente a la actual, una sociedad mucho más conservadora, una sociedad donde todo el tiempo existían conductas de discriminación, como por ejemplo homofobia, ¿no? Eso era algo habitual en la sociedad de hace 40 años, poco menos de 40 años, pero digamos 40 años. Era además una sociedad mucho más machista que la actual, y es decir, no significa que ahora no seamos machistas, significa que era una sociedad mucho más machista, una sociedad donde las labores de las mujeres eran completamente invisibilizadas, pero al mismo tiempo donde comenzaban a estudiar la carrera las mujeres y de manera general. Ya no era nada más la primera que estudió ingeniería, la primera que estudió derecho, no. Ya en mi generación de la Libre, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Libre de Derecho, más o menos el 40% de mi generación era de mujeres. Estaba transformándose México, estaba cambiando el mundo. Poco a poco también fue evolucionando los temas de democracia. En el año de 1988, la sociedad dijo, hasta aquí, se acabó. No queremos un sistema de partido hegemónico no democrático, un sistema de partido hegemónico oligárquico. Tenemos que abrirnos, vamos a decirlo de manera general, tenemos que abrirnos a un sistema en el cual poco a poco puedan estar representados los intereses de la ciudadanía a través de vías democráticas. Y sí, hay que decirlo también con claridad, a pesar de todos los gritos que a rato se oyen, nadie dude que México es una democracia viva y vigente. Hace apenas unas semanas fuimos a votar todos los mexicanos. Votamos, se respetó el voto, se determinó quién era el ganador, ¿no? Eso es justamente parte de lo que es la democracia y hasta el momento ha sido, pero en 1988 no lo era. Se fue construyendo las instituciones electorales y democráticas hasta el día de hoy. Las preguntas que dejamos en el aire es si la democracia mexicana o cualquier democracia se encuentra terminada. Yo creo que la respuesta es que no. La democracia, ninguna democracia está terminada. La democracia no es un destino, es un camino, es un lugar hacia donde, vamos a decirlo, es ideal, ¿no? El camino democrático lo estamos construyendo todos los días. Y justamente por eso tenemos que defender nuestras instituciones electorales y democráticas. En fin, yo dejaría esto y también le preguntaría curiosamente a mi amiga Alejandra Tello si quiere hacer algunas preguntas o alguna participación respecto de esta temática o si el público quiere hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, querido Felipe, de verdad muchas felicidades, porque bueno, me siento muy feliz, muy honrada, no solamente de moderar esta presentación en una de las sedes más importantes, ¿no? De, bueno, la Feria Internacional del Libro, que es la puesta más importante del país, ¿no? Para exponer las novelas, los libros, la literatura, pero me siento también muy feliz por ver a un gran amigo, un querido amigo alcanzar un importante sueño, una importante meta. Entonces, de verdad, muchas gracias, Felipe, por hacerme copartícipe de tu novela. Me parece que la gran aportación tiene que ver con el entendimiento desde otra óptica de los fenómenos políticos. En un momento dado, no sé si ustedes sabían, Rousseau escribió una novela justamente para tratar de difundir la importancia de los derechos humanos en la Francia, y esa es la importancia de la novela, poner en perspectiva de un individuo, de una persona, la realidad interior.
Entonces, la verdad es que, bueno, yo nací en el 88 justo, ¿no? Que es donde arranca la novela, y a mí me pareció fascinante poder imaginar, visualizar cómo se vivió esa época tan importante en la historia política de nuestro país. Y no solamente eso, que fue un parteaguas, como nos dijo el licenciado Enrique, sino también un fenómeno del cual casi no hablamos, ¿no? De la guerra sucia. Entonces, yo felicito mucho a Felipe porque nos puso además unos personajes extraordinarios, Ubalda sobre todo, porque podemos vivir a partir de Ubalda y podemos imaginar cómo se vive en carne propia ser una guerrillera, imagínense eso. Entonces, a mí me pareció extraordinario, no solo eso, poder imaginar y vivir una situación así tan impactante en la historia de nuestro país, de transición a la democracia, sino también las otras cosas tan enriquecedoras de la novela, poder oler y comer la Ciudad de México a partir de tus relatos y de tu extraordinaria prosa. Entonces, pues muchas gracias, Felipe, de verdad, y muchas felicidades. Y le preguntamos entonces al público si tendría alguna pregunta que hacerle al autor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, comentario? Adelante, magistrado. Bueno, como tú sabes, Felipe, yo tuve el privilegio de conocerte 3 años después. Y en tu libro es inevitable, cuando escuchas las narrativas, recordar aquellos años cuando yo era un niño, tú ya eras un estudiante de la carrera. Niño de brazos. No, y es inevitable, cuando estaba leyendo yo tu libro, te imaginaba a ti, ¿no? En aquellas descripciones que haces, ¿no? De algunos lugares, ¿no? Inevitablemente no puedo dejar de pensar en aquel joven que yo conocí hace tantos años. Y la pregunta que yo quería hacerte es, cuando dices tú que nace esta idea o tu libro nace, ¿no? ¿En qué momento, porque imagino que lo lees y lo relees y lo vuelves a... ¿En qué momento dices, ya estás listo para conocer a la sociedad? Porque quizás siempre queda el poner, y si en el capítulo 2, y si en el 8, y si ahora Alfonso, y si ahora Ubalda, y si... ¿En qué momento dices, la pluma se acabó? Muchas gracias, querido Alex. Recordamos esas épocas en las cuales efectivamente tú eras un niño, yo era un poco más grande y eso era todo. Pero recuerdo efectivamente esas épocas y era otro México. En Guadalajara, bendito sea Dios, nunca se ha vivido, por ejemplo, un terremoto como el de 1985. Cuando Alex y yo nos conocimos en el año de 1990-91, seguían las huellas del terremoto del 85 en las calles. Pasarían todavía algunos años, había escombros, así, tú ibas caminando por la colonia Roma y había escombros en las calles, en las avenidas. Tenía yo que relatar justamente ese México en el que vivimos y contar pues, las cosas que de joven vi. Ahora, decir cuándo se acaba el libro es muy complicado. Lo primero que hay que decir es, cuando uno está escribiendo algo literario, no estás poniendo en duda, vamos a decir, no es un tema racional o no es del todo racional. También es un tema de pasión. Particularmente en la escena en la cual hay un nacimiento, el nacimiento de Francisca, pues a mí me emocionó mucho escribir el nacimiento de Francisca. Y me acuerdo que lloraba cuando lo escribí. Y pasaron meses y lo releí para revisarlo y volví a llorar. Y pasaron otra vez semanas, si no es que meses, y justo cuando me hicieron el favor, bueno, presentarle a Planeta el original, digamos, se los presenté y volví a llorar. ¿Ya me doy a entender? Es decir, y claro, cuando la pasión te desborda, pues es que nunca acabas. Ya me doy a entender. O sea, podría, porque de repente, hoy en la mañana, me imaginaba, porque espero que este libro tenga una segunda parte sobre el año 2006, y me imaginaba a Francisca, por ejemplo, ya con 30 años viviendo el año del 2006, por ejemplo, ¿no? Y cómo
cómo vivió la elección del 2006 y pero claro, y entonces voy imaginando que quizá Francisca en el 88 tendría, en pocas palabras, los libros nunca se terminan. Los libros siempre están vigentes y la verdad es que creo que hay un libro en cada uno de las personas que lo lee y en el autor. De alguna manera, se los decía yo, hace unos días, no me acuerdo quién me preguntaba, que si recordaba yo todos los libros que había leído. Y yo le dije, no me acuerdo de todas las tramas y de todas las historias, pero sí recuerdo las emociones que viví cuando lo estaba leyendo. Es algo muy paradójico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, veo un libro, inmediatamente me genera una emoción que sentí. Eso significa que hay un libro en mí que quizá incluso el autor no imaginó, porque mis emociones pudieron ser diferentes. Por ejemplo, el nacimiento de Francisca, otro va a decir, ¿no? Okay. No, yo lloré 5 veces. Bueno, lo que por otro lado significa que los libros, como bien dijo una vez el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que me dijo, los libros nunca se terminan, simplemente se abandonan, ¿no? Y hay que abandonarlos y hay que también tener el valor de abandonarlos. Porque créanme que pocas, aquí entre nos, si está don Carlos Ramírez, el director de Planeta, de verdad no saben lo nervioso que estaba yo cuando ellos estaban dictaminando mi novela. Porque también, claro, te sometes a la autoridad que sabe del tema y también tienes que hacer un ejercicio de humildad, de saber pues, que puede ser una porquería. No, pues claro, pues a ver, pues, por favor, o sea, es la primera vez que haces algo, ¿no? Y entonces lo sometes a la mente pues de personas que se dedican a eso y afortunadamente pues por lo menos con 6, pero sí pasé la materia, ¿no? En fin, eso es lo que yo podría decir. El libro está vivo todo el tiempo y más allá del autor y se sigue creando en cada uno de los lectores. Pues muchas felicidades de nuevo, Felipe. La verdad es que les invitamos a leer la novela. Realmente es bastante apasionada. Yo confieso que yo también lloré, en esa escena del nacimiento de Francisco. Sí, es de las escenas más emotivas del libro. Entonces, pues léanla, cómprenla. Y con esto cerramos la presentación del libro. Muchísimas gracias. Le devolvemos la palabra a la moderadora. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y como quedan unos minutos, no sé si el autor pudiera hacer la firma de algunas personas que están aquí presentes para que, bueno, podamos cerrar esta dinámica. Y también invitarlos al stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde... Y también del Planeta, también, para que puedan... El Planeta para que puedan adquirir esta obra. Y también en el stand del Tribunal, donde va a estar el magistrado con obras de carácter institucional. Y pues bueno, vamos a proceder con la firma. Y muchas gracias a todas y a todos.